que tú seas manifestando tu gloria, Dios. A ti te plació venir a habitar en medio de las tinieblas, aunque podrías habernos desechado por causa de nuestro pecado, de nuestra mentalidad, Dios. Pero yo te pido, Señor, que tú obres hoy en mí. Oro por mí, Señor. Yo te necesito, Padre. Te necesito, Señor, y te pido que tú seas obrando a través de mi vida. Deseo que cada uno de mis hermanos también tengan el mismo anhelo, Padre, pero no puedo obligarlos, así que yo te pido que tú tengas misericordia y que tu palabra, Señor, los limpie en todo su pensamiento, limpie también el mío, que nuestra mente no divague en otros afanes y en otras ocupaciones, sino que también nuestro cuerpo, alma y espíritu estén en este momento dedicados a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que todo argumento que el enemigo ha levantado en contra tuya sea derribado por causa de tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que a través de este momento nosotros también te honremos, llevando nuestros pensamientos en obediencia a ti, Padre mío. Te doy gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y te pido, Señor, que nos ayudes a aprender a tener coinonía, unión, familiaridad unos con otros. Te pido que retengas a los hermanos para que podamos aprender a conocernos, a hablar, a dialogar, y que los que estamos aquí, Señor, hace tiempo aprendamos a mostrar cuál es la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar gira en torno al discipulado. Cuando nosotros hablamos del discipulado, tenemos que necesariamente, para poder entenderlo, pensar en tiempos de hoy. Piense en un youtuber. Para que podamos comprender el discipulado, piense en un youtuber. No sé cuál sea su youtuber favorito. Tal vez algunos digan, yo no tengo youtuber favorito, no tengo tiempo para ver YouTube. Pero entonces piense en una persona que sea famosa y que usted haya admirado durante mucho tiempo. Piense en esa persona. Medite en esa persona. Tal vez algunos que son cercanos a la época en la que yo nací, conocieron a Michael Jackson y pudimos ver también muchas personas cómo se vestían como él, ¿no? Se vestían de negro, se conseguían la misma boina, utilizaban sus guantes o su guante blanco, los zapatos de charol y bailaban igual y hablaban, incluso a veces terminaban hablando así como Michael Jackson, rápido y delgadito, ¿cierto? O tal vez usted admire a alguien que sea político. Piensa en eso, piensa en esas personas para que podamos comprender qué es el discipulado. Entonces, algunos hace un tiempo atrás, conocieron un político en el cual todos los que tenían edad terminaban diciéndole a los demás, hijitos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque lo admiraban y entonces adoptaban también su forma de hablar, adoptaban su manera de hablar, ¿no? Otros hoy en día ya alargan las heces, hermanos y hermanes, entonces comienzan a imitar, ¿no? Porque te están afiliándose en su pensamiento, se están afiliando también en su sentir, en su acervo, y entonces comienzan a hablar así, ¿no? Por ejemplo, los chicos, como algunos siguen a Bad Bunny, entonces se mandan a hacer el mismo corte, ¿no? Y los papás los miran y dicen, oiga, pero parece esas gallinas que había en la finca de mi papá, que son como todos pelucados acá y aquí calvitos, pero el chico no entiende porque nunca ha visto esa gallina ni ese gallo, pero él se siente bien porque Bad Bunny se hace así, ¿no? Y también cuando lo llaman, entonces lo imitan, ¿no? Lo imitan, entonces, papá, mi hijo que venga a almorzar, entonces hablan como, bro, ya voy. Entonces hablan así como en realidad, y están imitando y se visten igual, ¿no? Y cada uno tenemos eso. Habrán otros que admiran esa Jorge Velosa, entonces utilizan la ruana, ¿no? Y a cada rato se les pierde la cucharita y bueno, cositas así, ¿no? Fíjese cómo fácilmente uno adopta cosas de otros. Pero el adoptar esas cosas vienen por un sentido. Y es porque yo encuentro en esa persona algo con lo cual me identifico o entiendo que esa persona tiene algo que me ofrece que yo deseo. También pasa en los trabajos. Cuando uno entiende que esa persona tiene algo que yo deseo, entonces yo también lo imito, ¿no? Yo quiero ser como él, yo quiero aprender de él. Y comienzo a caminar con él, yo quiero andar con él y quiero aprender. Y esa es la forma en cómo nosotros debemos hoy ver el discipulado. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario verlo de esta manera?
porque el discipulado desafortunadamente se ha reducido en muchas congregaciones a una cartilla en donde uno comienza a recibir conocimiento acerca de la palabra. Ahora, ¿el conocimiento acerca de la palabra es malo? No, no es malo. El problema es que pensemos que discipularnos es a partir de haber recibido un conocimiento de una cartilla, de la letra y el papel. Y esto también es heredado, porque muchos de nosotros estuvimos antes en la iglesia tradicional en donde a uno lo catequizaban. Y entonces uno se sentaba y daban el librito y uno comenzaba a adoptar todas estas enseñanzas. Pero esto viene de mucho atrás y debemos romper con eso. El discipulado no es algo que uno haga, no es algo que uno aprenda así comiendo solo letra y papel. Ahora la pregunta es esta, y le pido a usted que lo medite en un momento. ¿Cuándo comienza el discipulado? Yo sé que usted está diciendo, no, dígame primero qué es. No, porque Jesús no enseñó así. Jesús no le decían, disculpa, ¿cómo es el Hijo de Dios? Entonces Jesús no contestaba, miren, el Hijo de Dios, y entonces Jesús se miraba, es de estatura media, el Hijo de Dios deberá nacer en Belén, el Hijo de Dios debe... No, él no hacía eso. Jesús hablaba de maneras que las personas pudieran comprender con las acciones. Por eso Jesús cuando habla con parábolas y está manifestando unas historias donde hay acciones. Y a partir de las acciones uno aprende. Así que no se afane porque le contesten la pregunta, ¿qué es discipulado? Hay una pregunta más importante que saber qué es discipulado. Y yo quisiera preguntarle a usted antes primero, ¿cuándo comienza el discipulado? Medite en eso, ¿cuándo comienza el discipulado? Porque si usted contesta esa pregunta, usted podrá contestarse la segunda, que es, ¿yo he sido discipulado? ¿Yo estoy siendo discipulado? ¿O yo necesito ser discipulado? Así que le repito la pregunta, ¿dónde comienza el discipulado? Pregúntele al de al lado, ¿dónde comienza el discipulado? Bien, por ahí ya escuché alguno que dijo en YouTube. ¿Ah? ¿Dónde comienza el discipulado? Bueno, el discipulado tiene un comienzo muy particular. El discipulado no comienza cuando usted entra a la iglesia. El discipulado no comienza cuando usted abre la Biblia. El discipulado no comienza cuando usted se arrodilla a orar. El discipulado no comienza cuando usted se sienta acá a escuchar la palabra. ¿Dónde comienza el discipulado? El discipulado comienza, o usted comienza a ser discipulado, en el instante que Jesús lo vio a usted a los ojos y le dijo, sígueme. Pero aunque él dijo, sígueme, ahí no comienza el discipulado. El discipulado comienza en el instante que usted se levanta, no acepta, se levanta y lo sigue. ¿De dónde se levanta? De su vida. Así que usted comienza a caminar hacia Jesús y usted comienza a ir tras de Él. Así que fíjese que usted puede estar aquí sentado, usted puede estar orando, usted puede abrir la Biblia y no haber decidido seguir a Cristo. Usted puede estar asistiendo a un discipulado y no ser discipulado. ¿Comprende que el discipulado es más que letra, más que palabras, más que una silla? Discipulado es más que una actitud de niño bueno. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Y usted por qué ahora ya no contesta como antes? Que antes llegaba y decía, ¿qué hubo? No, ahora es buenos días, es que estoy siendo discipulado. No es más que eso. Discipulado es que usted va atrás de Cristo.
¿Y qué significa que va tras de Cristo? Pues lo vamos a aprender. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 18. Quise buscar otra porción para no dirigirme a esta porción que es tan de rigor, ¿no? Es una de las más leídas, es la gran comisión, la gran misión de la iglesia. Pero la verdad no encontré un texto tan poderoso como este. Puede que exista, puede que usted lo conozca, pero yo, John García, no encontré uno más poderoso. Y en medio de mi oración, este era el que retenía en mi corazón. Mateo 28, Mateo 28, Mateo 28. Y aunque la intención no es explicar todo este texto de Mateo 28, del 18 al 20, la intención es que podamos extraer la esencia de lo que es discipular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una seguidilla a los fundamentos de la iglesia. El primero que vimos fue la palabra. Y esa porción comenzó con un proverbio, el cual dice que de la abundancia de corazón habla la boca. Entonces comenzamos a ver que necesitamos que el Señor domine con sus palabras mis pensamientos, domine con sus palabras mi corazón, mi forma de sentir, mi forma de ver, mi forma de hablar. Pero para yo poder hablar como Dios habla, para yo poder hablar lo que Cristo quiere que hable, primero su palabra tiene que venir a mi corazón. Y entonces luego hablamos de la oración, porque teniendo la palabra en mi corazón, de la abundancia de corazón, habla la boca. Ahora estamos viendo el discipular. ¿Qué es? Eso también es un fundamento, solo que aquí ya no consiste en hablar y en escuchar. Ahora consiste en hacer. Uno discipula haciendo. Y esto va a romper algunas cosas y gloria a Dios por ello. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, tenga presente que aquí Jesús ya murió, padeció y resucitó. Ya murió, padeció y ¿qué? Gloria a Dios porque resucitó. Porque de una vez le doy una pista. El corazón del discipulado no está en decirle a usted qué debe hacer y qué no debe hacer. Ese no es el corazón del discipulado. El corazón del discipulado es que usted pueda comprender, escuche bien, la cruz y la resurrección. La cruz y la resurrección. Pero mire lo que dice. Se les acercó y les habló diciendo, lean conmigo por favor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hay algunas personas que dicen que el fin del mundo es cuando uno se muere. Que el fin del mundo es cuando caiga el asteroide 2024. Tampoco. El fin del mundo es cuando venga nuestro Señor. No es cuando la gente crea que se va a acabar el mundo, no, es cuando Él regrese. Ahí yo estaré con ustedes. Y quiere decir que no era solamente para estos 12, ni para los 550 que habla Gálatas, sino que Él estará con la iglesia hasta que yo vuelva y me vean. Ahí, hasta ahí yo estaré con ustedes siempre. Quiere decir que hacerse discípulo de Jesús es tan importante como entender que Él esté conmigo y yo estoy con Él. Pero veamos en orden. Dice entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Autoridad, ¿no? Potestad es tener el derecho de hacer lo que yo quiero. ¿No? Sí, eso significa. Lo que pasa es que como nosotros somos malos, pues nos han enseñado que no es así en nosotros. Pero Él sí tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Es decir, que Él puede hacer lo que se le ocurra. Lo que pasa es que Dios, gracias a Él también, tiene unos parámetros bajo los cuales Él se rige a sí mismo. Por ejemplo, si Dios es todopoderoso, ¿Él podría cambiar de opinión hoy? ¿Sí o no? Claro que sí, Él podría decir, ya no voy, quédense esperando, ya no voy a ir.
Pero, ¿qué le impide que cambie de opinión? Que Él es fiel. Y su palabra es verdad. Y cuando una palabra es verdad es la que no cambia. De tal forma que Él dice, aunque yo podría hacerlo, soy consecuente y soy íntegro con mis propias palabras, así que yo regresaré. Y eso nos da confianza en Él. Pero fíjese que ahora Él está diciendo que tiene potestad. Quiere decir que Jesús aquí ya no lo vemos como cualquier ser humano, sino que este es el Señor de toda la creación en los cielos y en la tierra. El deseo de Dios es que Él también sea el Señor en su vida y en su casa. ¿Él tiene la potestad también en su casa? ¿Sí? Usted se la ha entregado, le ha dicho, Señor, mira, haz lo que quieras en mi casa. ¿Sí? Ya comienza a cambiar, ¿cierto? Señor, haz lo que quieras en mi vida. Él está diciendo, yo tengo potestad sobre los cielos y en la tierra. ¿Qué está transmitiendo? ¿Tengo potestad en su vida? ¿Le puedo cambiar los planes? ¿Jesús puede arruinarle la vida que usted ha planeado? No, yo sé que Él puede, pero cuando yo le estoy preguntando a ustedes si usted está dispuesto a decirle, Señor, arruina la vida que he planeado, haz lo que quieras. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Ah? Acuérdese de lo que hablamos de la oración, ¿no? Que no es como que ¿estamos dispuestos a decir, Señor, arruina mi vida? Y eso es cierto que comienza. Entonces, recuerde otra vez, Él pasa y le dice, ¿qué? Sígueme. Señor, pero es que yo tengo una vida. Sígame. Señor, pero es que yo ayer hice justamente un negocio y voy a ganar una plática. Sígame. No quiero. No hay lío. Él sigue y coge a otro. Sígame. Él va llamando a cada uno. Sígame. Dice entonces que toda potestad les da en el cielo y en la tierra. Esto nos va a enseñar algo que es claro. Cuando Dios nos llama, nos está llamando a ser discípulos. Y un discípulo, la palabra discípulo, la palabra sígame significa abandone su camino y hágase atrás mío. Abandone su camino y hágase atrás mío. Eso significa sígame. Así que cuando Cristo pasa por su lado y le está diciendo, sígame, lo que le está diciendo es, abandone todo lo que ha hecho, póngase a mis espaldas y sígame. Por eso yo a veces oro y digo, Señor, que siempre esté viendo tus espaldas. Porque yo entiendo que debo seguirlo. Eso es comenzar el discipulado. Ahora luego dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un mandato, ¿cuál es? Ir. Pero hoy no nos vamos a encasillar en el ir. Hoy estamos hablando del por qué es necesario el discipulado. Así que lo primero que hemos aprendido es, Jesús es el Señor sobre el cielo y la tierra. Él es bueno. ¿Cómo sabemos que Él es bueno? Porque Él murió y resucitó. Si Él hubiera tenido pecado, no podría resucitar. Nosotros no podemos ser resucitados por nuestra propia cuenta porque en nosotros hay pecado. Pero Cristo, que fue puro y sin mancha, el Padre lo levantó de la muerte porque la muerte fue vencida por Él, por cuanto Él no pecó. Así que, cuando Él dice, vayan y hagan discípulos, ¿a quién le está hablando? Aquí en este texto puntualmente, ¿a quién le está hablando en ese momento? También a la iglesia, pero hay una iglesia primitiva, ¿no? Uno le llama a la iglesia primitiva, ¿no? Entonces están los discípulos. Ahora, ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes? Los que han estado con Él. ¿Quiénes son los discípulos? Anote segundo tips de qué es un discípulo, el que está con Jesús. Así es fácil enseñar la Biblia. ¿Qué es un discípulo? ¿El que está con quién? Con Jesús. Quiere decir que ser discípulo de Jesús no es solamente, salí de la casa, Chuchito, ayúdame a que me vaya bien. Se va a correr, llega por la noche, Chuchito, gracias porque me fue bien. No, eso no es un discípulo, eso es una fe primitiva, pero cuando digo primitiva es una fe sin conocimiento. ¿Cómo adoraba la gente a Dios antes de conocer a Jesús? Entonces necesitamos el sol. Entonces ya no era Chuchito, sino Dios sol. Hoy necesitamos sol. Y ya, por la noche, hoy hubo sol.
Gloria a Dios. Ahora estamos haciendo lo mismo, solo que le cambiamos el nombre. Eso no es ser un discípulo de Jesús. Fíjese que nosotros, que a veces vemos esta clase de fe, nos burlamos de ellos, pero nosotros, utilizando el nombre de Jesús, tenemos la misma. Y hoy estamos hablando de la importancia de ser discipulados. Así que ya hemos visto dos cosas. Para ser discípulo, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Seguirlo. Meterme en su camino. Y lo segundo, estar con Él. Usted necesita estar con Él. ¿Cuándo? Todo tiempo. No, pero es que no tengo tiempo para orar. No solamente en la oración se comparte con Jesús. Iván nos compartió el viernes. Ay, lo que se habla en machos se quedan machos. ¿Eso lo puedo contar, esa parte? Sí. Iván el viernes nos contó que fue a la papelería, ¿sí? Y entonces en la papelería fue y compró 2 metros de algo, no sé de qué. 2 metros de algo, me acuerdo. Cada metro costaba a 600. ¿Por 2? Y él pagó con un billete de 100, no, un billete de 2000. ¿Sí? Y le dieron las vueltas, se hubiera comprado 1 metro. O sea, le cobraron solo 600. Él los tomó, se dio cuenta de las monedas y se fue. Diciendo, Dios me bendiga. No, mentira, eso no dijo. Él se fue con las monedas. Y justo en la puerta él dice que la palabra lo redarguyó. ¿Qué significa que la palabra lo redarguyó? Escuche con atención. Significa que Iván hace rato no anda solo. Significa que Iván anda con Jesús. Y cuando dice que la palabra lo redarguyó, fue que Jesús llegó y se le paró en la puerta y dijo, va a salir así. ¿De verdad? Entonces Iván se detuvo y dijo, son 600 pesos, Señor. O sea, multiplícale la plata. No, él se devolvió y entregó el dinero. Y yo sé que eso es un ejemplo simple, pero ¿sabe? Eso significa caminar con Jesús. Es que la palabra, es que el Espíritu me redarguyó. ¿Usted con quién está andando? Con Jesús. ¿No? Entonces cuando uno comienza a andar con Jesús, uno comienza a hablar con Él. Uy, es que ese predíquele. No, pero camine, vamos y le predicamos. Y uno, Señor, pero... Uno comienza a andar con... Eso es discipular. Pero estamos en la pregunta de quiénes son sus discípulos. Entonces dijimos que quiénes estaban acá, sus discípulos. Ahora, ¿cómo eran sus discípulos? Imagínense. Quiero, antes de poner este ejemplo, ¿alguien aquí trabaja en la DIAN? Ninguno. Ah, bueno. Era para advertirle que a partir del ejemplo no le iban a querer mucho. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea que a nadie le gusta de la DIAN? Recaudar no es feo, lo feo es cuando le recaudan a uno. Y tenemos que entender algo, uno no debe estar bravo con los de la DIAN porque es que esa es su tarea. ¿Cómo se sostiene una nación? Con impuestos. Ahora, si nosotros diéramos voluntariamente, pues no habría que poner impuestos, uno daría. ¡Tum! Ejemplo de eso, Medellín. Como cuando dicen, oiga, vamos a hacer algo voluntario para arreglar tal parte de Medellín, y allá cogen los empresarios y la gente y comienza a poner y ya, y arreglan y siguen adelante. Así, y no hay que poner impuestos. Pero ellos están haciendo su trabajo. Imagínense que entre los discípulos de Jesús habían los publicanos, que eran recaudadores de impuestos. El problema era que estos recaudadores hacían algo maluquito, y era que Roma les decía, recauden 100 pesos. Y ellos decían, ok, y puedo recaudar lo que más quiera, lo que usted quiera, aquí resulte con 100 pesos. Entonces llegaban allá, Roberto, los 100 pesos. Y como se demoró 2 días, 400 pesos. Y verdad que los otros 30 son para mí. Entonces, claro, todo el mundo aborrecía a esos publicanos, les escupían la calle, bueno, eso los ofendían terrible. Pero entre los discípulos también estaba Pedro, que era un pescador, y seguramente a él también le recaudaron impuestos. Ay, ¿usted se imagina esa cosita que podría haber habido con Mateo? Pero además de eso había otro Simón que se llamaba el Celote, que esos estaban esperando al Mesías, y para ellos muchos de ellos eran impuros, pero también estaba allí. Además de eso, entre los discípulos de Jesús habían mujeres, que normalmente una mujer nunca era discípulo de un maestro. Así que dentro del grupo de Jesús había una disparidad, la cosa más terrible, como por ejemplo,
Quiere decir que dentro de los discípulos de Jesús cabe todo el mundo. O sea que aquí sí hay cama para tanta gente. Tercer punto del discipulado. Usted puede ser un discípulo de Jesús. No hay algo que a usted lo saque. Dice acá, id a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Entonces, hagan discípulos, como ya lo dije, se redujo hoy en día a tener un poco de gente sentada y dándoles enseñanzas todo el tiempo. Y entonces estamos en el discipulado y termina la enseñanza y acabamos el discipulado. No, el discipulado se hace vivencial. El discipulado es caminando. Así que cuando yo voy a ser un discípulo, ¿cuál es mi labor? Oído. Él pasaba y les decía, ¿qué? Sígame. Es decir, que ¿con quién tienen que andar? Con Jesús. La gente debe andar con Jesús. Así que cuando la gente camina con Jesús, la gente va a aprender de Jesús. Ahora, ¿están obligados a llegar a donde llegue Jesús? ¿Están obligados? ¿Sí o no? Sí, sí que y no sí que. Entonces, primero, no están obligados porque Jesús no obliga a nadie. Usted puede haber andado 50 años detrás de Jesús, aprendiendo de Él, y en el minuto -1 a su muerte dice, ya no más Jesús, y se murió. Y entonces sale ahí, game over, insert coin, y ya no hay más monedas. No hay más monedas, porque solamente tenemos una monedita, una sola vida. Así que lo primero es que Jesús no lo va a obligar, pero lo segundo es que usted quiere decir que esa decisión de seguirlo, ¿cada cuánto la toma? Todo el tiempo. Pero resulta que Jesús ascendió a los cielos. Ahora, ¿a través de quién aprendemos de Jesús? ¿De quién? ¿De quién? De los discípulos. De usted se aprende a ser como es Jesús. Yo sé que esta letra da vida. Pero ¿a qué le da vida? ¿A qué le da vida? Al hombre. Mire, cuando Jesús fue a morir, acompáñeme a Juan capítulo 16. El discipulado no se concentra en el conocimiento, no por lo menos en el conocimiento de la letra. El discipulado se concentra en el conocimiento de las acciones de Cristo. No es predicar de las acciones de Cristo, no es hablar de lo que Cristo dijo, es mostrar lo que Cristo hizo y es mostrar lo que Cristo dijo. Es decir, sí es predicar, sí es dar a conocer, pero con el vivir. Con esto que ahora tiene vida, yo recibo la palabra y esa palabra domina mi corazón, domina mis emociones, yo me lleno de Él, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Oro al Padre por esa palabra que ha puesto en mi vida y comienzo a renunciar a todo eso que se opone a la voluntad de Dios. Y ahora que hago discípulos, les enseño lo que yo he aprendido de la palabra, no con viento, sino con el Espíritu que vive en mí. Con eso yo estoy enseñando quién es Cristo, porque hablar bonito sí que es fácil, ¿o no? ¿No es bonito, no es fácil hablar bonito? Vea, dentro de un año vamos a comenzar a ver una cantidad de gente por televisión hablando bonito. ¿Sí? Y dice Juan capítulo 16. Perdóneme. 15. Versículo 14. Escuche esto tan bonito. ¿Qué es un discípulo? Escuche, ¿qué es un discípulo? ¿Cómo se acerca un discípulo al maestro? ¿Con temor? ¿Reverentemente? ¿Sí? Con confianza. Escuche lo que dice Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Oh. ¿Usted entiende lo que está pasando en ese versículo? ¿Quién manda? El Señor. El que es Señor manda. Pero mire lo que le está diciendo. Yo les voy a dar mandato y en el momento que ustedes lo hagan, pasan a ser ahora ¿qué? Mis amigos. ¿Usted quiere ser amigo de Jesús? Tiene que andar pegadito a Él para que escuche lo que Él habla, lo que Él dice. Y entonces en la medida que usted lo va escuchando y lo va oyendo y va caminando con Él y lo pone por obra, usted se va volviendo ¿qué? Amigo. Usted se da cuenta que entonces la relación con Cristo Jesús se vuelve una relación diferente, ya no es una relación de conceptos. ¿Usted por qué ora? Pues porque a mí de chiquito me dijeron que si oraba me iba bien. ¿Y por qué lee la Biblia? Pues porque allá yo he visto que dicen que si uno ve Netflix, que por lo menos saque tiempo para leer la Biblia. No, esa no es la razón. La razón es que nosotros queremos aprender de Él, ser instruidos por Él. Ahora viene otra pregunta. ¿Usted cree en lo que Jesús ha hecho? ¿Por qué la pregunta? Porque nosotros reducimos a veces al caminar con Dios, lo reducimos y lo simplificamos en si me está yendo bien. Es decir, si me está yendo bien, quiere decir que Jesús camina conmigo y yo con Él. Pero si me está yendo mal, es que no estoy andando con Él. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Ustedes que son mis discípulos van a padecer por causa de mí. Y entonces uno comienza a padecer y dice, ay no Señor, pero así no me gusta andar contigo. Es que hay palabras que para ser discípulo hay que soportarlas y no todos la van a soportar. Juan capítulo número 6, por favor. Juan capítulo número 6, versículo 56. Juan capítulo 6, versículo 56 dice, lea conmigo por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Claro, el que esté leyendo por primera vez este versículo va a quedar como loco, dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que el que coma su carne y el que beba su sangre? Vamos a ver a qué se refiere él. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Por lo menos ya nos aclaró algo. Él quiere que comamos su carne y que bebamos su sangre para que yo ¿qué? ¿Para que yo qué? ¿Para qué usted debería comer y beber su sangre? Quiere decir que si usted no come y bebe esa sangre, ¿qué ocurre? Está muerto. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mire que ahora no solamente está prometiendo vida, sino vida ¿qué? Eterna. Coman mi carne y beban mi sangre. Jesús, explícanos esto. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. Es decir que Jesús está haciendo como discipulando. Él va caminando con ellos y los está enseñando qué es lo que desea el Padre de él. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus ¿qué? O sea que había una cantidad de gente que cuando pasó Jesús, ¿qué hicieron? Lo siguieron, abandonaron su camino por ir tras él. Es más, lo abandonaron durante tantos días que hubo un día que, habiendo cúmulo de gente, los alimentó de pan y de peces. Y no solamente una vez, 2 veces. Pero el pueblo no quería 2 veces, el pueblo quería siempre. Y entonces Jesús les dice, no, ustedes me están buscando por la comida que perece, mire, aquí se acabó. Uy. A comer frío, ¿no? Pero esta vida no acaba. Esto es una fuente inagotable. Ay, gracias por tu misericordia. Entonces, esta vida continúa. Versículo 60, sigamos leyendo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 4º punto. Para ser discípulo hay que aprender a resistir palabras gruesas de Jesús.
Porque no son palabras para la carne, son palabras ¿para qué? Para el espíritu. Son palabras para el espíritu. Gracias, Elisa. Son palabras para el espíritu. Y dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? Cuando yo les he dicho que coman mi carne y beban mi sangre, no me refiero a la carne literal y a la sangre literalmente. Es en sentido figurado para referirme a ¿qué? Sigamos leyendo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que quiere Jesús que comamos? Sus palabras. Pero estas palabras tienen vida, mire que son espíritu, mueven las cosas. Cuando el hombre estaba creado, el hombre ya se movía, el hombre parpadeaba, el hombre podía hablar, el hombre podía saltar, el hombre podía lanzar puños, pero Dios puso en él espíritu. Y ese espíritu era para que aprendiera del Padre, así que el Padre es quien discipula. Y escuche esto, es el único digno de ser imitado. Le voy a decir algo, un quinto punto. Alguien que discipula, escúchenme los que están llevando la palabra, alguien que discipula no desea ser el maestro. Y aquí comienzo a marcar la diferencia con cualquier figura que admiremos en esta tierra. Para un buen presidente hay otro mejor. Para uno malo también hay otro peor. Para un buen youtuber hay otro mejor. Porque dice la escritura que todo pasa. ¿Y qué será lo de mañana? Lo mismo que ayer. Que todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Así que si usted aprende de un youtuber y lo comienza a imitar, es posible que usted después lo supere. Pero la escritura dice, Jesús dice, nunca quieran ser maestros, porque maestro solo hay uno, y es el Cristo. Vosotros sois hermanos, es decir, sois pares. Y esa es la diferencia con cualquier persona que nosotros nos disipule. Como iglesia también hemos caído en el error de querer tener la razón en nuestro propio parecer. Es que yo tengo la razón. Es que yo sí sé. Y no escuchamos al otro. Cuando Dios dice que todos bien juntos, concertados, cada uno con sus funciones diferentes, vamos a crecer y nos vamos a desarrollar sanamente y en amor. Y lo mismo pasa en las casas. Y deberíamos comenzarnos a hacer ya la pregunta para esta altura de la predicación. ¿Cómo soy discipulado por Cristo en mi casa? ¿Cómo soy ese esposo? ¿Cómo soy esa esposa? ¿Cómo soy ese hijo? ¿Cómo soy esa hija que están dando con Jesús? Finalmente, Jesús les dice, versículo 64, pero hay algunos de vos, 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66, leámoslo todos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos dicen que ese es el 666, Juan 6, versículo 66. ¿Cuál? Abandonar a Jesús. Algunos dicen eso, yo no, si no me voy a poner a especular en eso. A mí lo que me corresponde es decirles, no abandonemos a Cristo. Yo sé que seguir a Cristo es muy duro. Yo sé que seguir a Cristo a veces cuesta, casi siempre. Cuesta morir a nosotros. Pero nosotros debemos comprender que si seguimos a Cristo, vamos a hallar algo. Y con este texto terminamos. ¿Qué cree que usted va a encontrar si es discipulado por Jesús?
O sea, ¿qué cree que usted va a encontrar? Vamos a hacer un resumen. Si usted escucha el sígueme y usted toma la determinación, si usted al escuchar el sígueme abandona su camino y sigue su camino, si usted al seguir el camino, usted quiere todos los días hablar con Jesús, caminar con Jesús, comenzar a actuar como Jesús, comenzar a ser redarguido por sus palabras, dejarse dominar por esas palabras, resistir incluso las palabras duras que lo llevan a arrodillarse y decirle, Señor, esto es muy duro. ¿Qué cree que puede traer eso a su vida? ¿Qué cree que puede traer eso a su vida? Pregúntele al de al lado, ¿qué podrá traer eso a mi vida? Algunos dirán, no, un estrés el tremendo. ¿Sí? Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Lea conmigo, por favor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dos últimos puntos. Hacerse discípulo de Jesús me hace manso y humilde. En primera instancia, ¿delante de quién? De Dios. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y número dos, cuando me hago manso y humilde de corazón, escuche, de corazón, no le están diciendo, uy, pero es que usted sí como que habla como féola. Usted no saluda buenos días, sino tracamanada de bogotanos, ¿cómo les va? Y entonces, uy, ¿cómo habla de feo? No, no se refiere a ese manso y humilde. Se refiere de corazón delante de quién? De Dios. Paréntesis, con esto no estoy diciendo que usted ahora salga a tratar mal a la gente, ¿no? Sino que está hablando es del corazón. Sea humilde de corazón delante de quién. Sea manso. ¿Qué significa manso? Que se deja llevar. Sígame. Humilde, que se humilla, que recibe sus palabras, que no las discute. Si Dios le dice que no mienta, no mienta. Si Dios le dice que lo busque en la oración, búsquelo, sea humilde, sea manso, déjese guiar por él. Si Dios le dice que ame a su esposa, ámela. Si Dios le dice que abandone el rencor, abandónelo, pero estoy hablando de manera conductual, pero espiritualmente vaya a los demás, vaya y muestre la gloria de Dios, haga esas señales y prodigios que Dios le dio para hacer delante de los demás, porque usted sabe cómo hacerlos, porque usted va con él. Ese es el discipulado. Si yo voy a discipular a Luisa, yo tengo que enseñarles a caminar con Cristo. Y fíjese que eso me demanda andar con ella para que ella pueda ver en mí a Cristo. Por lo tanto, mi amada iglesia, yo no puedo discipularlos a todos ustedes. Es imposible que lo haga. Es necesario que las columnas que se han levantado en la iglesia, es necesario que los padres que han crecido en la iglesia discipulen también de manera personal a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, que les enseñen, no que les hablen tanta carreta, sino que les hablen, que les muestren cómo es que la palabra de Dios domina sus corazones, para que no seamos discípulos incongruentes. No, hijo, es que tienes que aprender que Dios dice que amemos a los demás, y sale y le echa el carro a todos los que le atraviesen. Eso es incongruencia. Y la gente eso es lo que conoce del cristiano. Discipular es eso. Ven te muestro quién es Jesús. Vamos y caminamos. Uy, yo lo vi enojado, pero vi cómo tuvo dominio propio. Uy, yo lo vi muy enojado, pero vi cómo clamó a Dios. Uy, yo lo conocí cuando era y veo cómo ahora predica la palabra. Yo veo que él antes luchaba por ser mejor, ahora no lucha por ser mejor, simplemente lucha por imitar a Cristo. Son dos cosas diferentes. Porque la gente piensa que la predicación de Cristo se reduce en no diga mentiras, no tal cosa. No, eso no es la predicación de Cristo. La predicación de Cristo es síganme, imítenme, ocúpense en eso, vívanme, que mis palabras estén en su corazón reinando. Oren en base a mi palabra, vivan en base a mi palabra. En esa forma todos podemos discipular. Porque necesitamos mostrarles a quién. A Jesús.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que quieran ser discípulos, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ser discípulo de Jesús sin duda alguna trae libertad, y necesitamos aprender a discipular. En marzo vamos a comenzar a enseñar aquí el discipulado, y deseamos que varios de ustedes vengan a aprender para que puedan vivirlo y enseñárselo a otros. Porque la gente no necesita que les hablen más de Cristo, necesita ver a Cristo viviendo en medio de nosotros. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.